en el corazón de la Iglesia. A veces, las revoluciones más profundas no comienzan con un estruendo, sino con un susurro. Nadie lo esperaba, ni siquiera dentro de los círculos episcopales de Colombia. Una decisión discreta, casi silenciosa, pero con consecuencias profundas para la Iglesia en una de las regiones más complejas del país. Mientras el mundo católico seguía atento a los pasos del nuevo pontificado, el Papa León XIV ha vuelto a sorprender. Esta vez no ha sido una reforma doctrinal ni un gesto simbólico desde Roma. Ha sido algo más directo, más táctico, más territorial, una designación repentina que toca una diócesis marcada por la historia, por el dolor y por la esperanza, Montería. Sin esperar al nombramiento de un nuevo obispo titular, el Vaticano ha enviado una señal clara, una figura ya conocida, firme, con raíces profundas en el clero colombiano. Ha sido llamada a asumir una responsabilidad adicional, con ella, la delicada misión de custodiar una iglesia local mientras se prepara el terreno para un nuevo liderazgo definitivo. Detrás de este nombramiento se esconde mucho más que un cambio administrativo. La Iglesia Católica en Colombia vive un momento particular. Por un lado, intenta renovar su presencia en comunidades que han sufrido décadas de conflicto, pobreza y olvido institucional. Por otro, trata de sostener una tradición de fe que, aunque arraigada, se ve desafiada por nuevas formas de espiritualidad, por la secularización y por las heridas del pasado reciente. El nuevo encargado de esa misión no es un desconocido para los fieles. Tampoco es un recién llegado al servicio episcopal. Pero el alcance de su nueva tarea, velar por dos diócesis al mismo tiempo con contextos y exigencias distintas, exige algo más que capacidad administrativa, exige discernimiento pastoral, equilibrio espiritual y un sentido profundo de obediencia eclesial. Roma lo sabe y el Papa, en su estilo propio, ha vuelto a elegir no por razones políticas ni por presiones externas, sino por lo que parece ser una intuición pastoral cuidadosamente meditada. Quien ha sido elegido no solo conoce la geografía física de la región, conoce también la geografía espiritual de su gente. Ha sido pastor, formador, rector y guía, ha acompañado vocaciones, ha cuidado seminarios y ha defendido con celo la integridad de la doctrina. Sin embargo, el reto que ahora asume es otro. Porque no se trata solo de custodiar estructuras eclesiales mientras se elige un sucesor. Se trata de animar una comunidad entera, de sostener la fe de miles de almas y de mantener la unidad en tiempos donde la dispersión parece ser una tentación constante. ¿Por qué Montería? ¿Por qué ahora y por qué este hombre? Las respuestas no son simples, pero empiezan a perfilarse. Desde hace años, la diócesis de Montería ha sido un punto clave en el mapa pastoral del país. No solo por su ubicación estratégica, sino por su historia marcada por desafíos sociales profundos, desigualdad, desplazamiento forzado, violencia rural y, al mismo tiempo, por una rica vida eclesial que ha florecido en medio de esas tensiones. El nombramiento de un administrador apostólico en lugar de un obispo titular inmediato indica que Roma no tiene prisa, pero tampoco permanece indiferente. Es una forma de decir, queremos cuidar, queremos escuchar, queremos hacer las cosas bien y, mientras tanto, confiamos en alguien que ya ha probado su fidelidad. Quien ha recibido esta misión no es simplemente un gestor interino, es un pastor que ha sido llamado a sostener, a discernir, a preparar el camino. Pero, ¿quién es exactamente este hombre? ¿Cuál ha sido su recorrido? ¿Y qué lo hace digno de semejante encargo? La historia comienza en un rincón de Antioquia, tierra fértil en vocaciones sacerdotales, donde la fe católica aún es vivida con hondura. Allí nació un joven que pronto sentiría el llamado al sacerdocio. Fue formado con rigor, educado en el pensamiento filosófico y en las ciencias de la educación, pero también moldeado por la oración, el silencio y el contacto directo con las almas. Su paso por los seminarios no fue solamente como estudiante, sino también como guía de otros. En esas aulas formó generaciones de futuros presbíteros y desde allí comenzó a ganarse el respeto de la Iglesia colombiana.
Pero fue en los años siguientes, cuando asumió responsabilidades mayores, que su figura comenzó a destacarse, ya no solo como formador, sino como rector, como miembro de consejos diocesanos, como defensor del vínculo canónico en los tribunales eclesiásticos y, finalmente, como obispo. A cada paso, su nombre fue asociado con equilibrio, serenidad y fidelidad al magisterio. Y ahora, como en una nueva página de su vida pastoral, la providencia lo coloca ante un nuevo desafío, una diócesis que lo necesita, un pueblo que busca guía y una iglesia que sigue confiando en sus pastores, incluso cuando los tiempos son inciertos. En Colombia esta decisión ha sido recibida con atención, algunos con sorpresa, otros con discreta alegría. Lo que nadie discute es que no se trata de una elección improvisada. Roma ha hablado y lo ha hecho con una decisión que pide silencio, pero también esperanza. Apenas horas después del anuncio oficial desde Roma, las primeras reacciones comenzaron a surgir desde las comunidades eclesiales del Caribe colombiano. En Montería, sede de la diócesis, que ahora quedará bajo la administración temporal de este nuevo responsable, no faltaron los gestos de acogida, pero también de expectativa. Algunos sacerdotes hablaron de un aire nuevo, otros de una etapa de transición que puede ser decisiva, y no es para menos. La figura del administrador apostólico en la tradición de la Iglesia no es meramente simbólica ni provisional. Su tarea es clara: velar, discernir, sostener. Asume el cuidado pastoral, la administración de los bienes eclesiásticos, la guía litúrgica y, sobre todo, la comunión entre fieles y clero. Pero todo esto con un matiz particular: no se trata de un obispo titular. Es, por decirlo con precisión canónica, un pastor interino. Sin embargo, esa interinidad no lo hace menos pastor ni menos responsable. Monseñor Farley Gil Betancourt, quien ahora asume esta doble misión, es ya obispo de Montelíbano, una jurisdicción eclesiástica vecina a Montería. Su conocimiento del contexto regional, de las dinámicas sociales y religiosas del norte de Colombia fue, sin duda, una de las razones que inclinó al Papa León XIV a confiarle esta nueva responsabilidad. Pero hay más detrás de esa elección. Lo que Roma parece haber reconocido es también su trayectoria como formador, su lucidez jurídica como doctor en derecho canónico y su capacidad de gobernar sin estridencias. Con mano firme, pero discreta. En las calles de Montería, muchos fieles apenas lo conocen por nombre, pero en los pasillos de los seminarios del país su reputación es más que conocida. Fue durante años formador y luego rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, donde marcó a generaciones de seminaristas con su cercanía, su exigencia y su fe sin espectáculo. A menudo se lo describe como un pastor de silencios fecundos, de esos que no buscan protagonismo, pero que saben estar presentes donde más se necesita. La misión que ahora asume no es fácil. La diócesis de Montería ha vivido momentos complejos en su historia reciente, tensiones internas, desafíos sociales y un pueblo de Dios que necesita ser acompañado con ternura, pero también con claridad. Al no haberse nombrado aún un obispo titular, el hecho de que el Papa haya optado por un administrador apostólico indica que desea un tiempo de discernimiento prolongado, quizás para consolidar procesos que aún están en marcha, pero también puede leerse como un gesto de profunda confianza en el nuevo encargado. Porque encomendarle dos diócesis al mismo tiempo no es una tarea habitual. Es una misión que exige no solo habilidad pastoral, sino una gran estabilidad interior. Desde Roma, esa señal no pasó desapercibida, tampoco en las conferencias episcopales de América Latina, donde se observa con atención cada movimiento de este nuevo pontificado, caracterizado por decisiones que buscan armonía, pero que no temen la novedad. El Papa León XIV, desde el inicio de su servicio petrino, ha dejado entrever una línea clara en su manera de gobernar: optar por figuras sólidas, pero humildes, por pastores con formación intelectual profunda, pero también con capacidad de vivir entre la gente. Con esta elección, una vez más, reafirma esa línea.
En este caso, el elegido no es un clérigo mediático ni un rostro frecuente en titulares, pero es alguien que ha sabido ganarse la confianza de quienes han trabajado junto a él, tanto en los consejos pastorales como en los espacios formativos. Monseñor Farley ha sido descrito como un servidor constante, alguien que nunca improvisa una decisión y que conoce de cerca el alma del pueblo colombiano. De hecho, su experiencia como defensor del vínculo en los tribunales eclesiásticos revela también una mirada pastoral equilibrada, capaz de comprender la complejidad de las relaciones humanas sin caer en juicios apresurados. Y eso, en tiempos de tantas heridas en el cuerpo de la Iglesia, es un don necesario. Muchos en Montería aún recuerdan con afecto a su anterior obispo, Monseñor Ramón Alfredo Rolón, quien dejó una huella profunda en la vida espiritual de la diócesis. Su salida dejó un vacío que se ha hecho sentir no solo en los espacios litúrgicos, sino también en las obras sociales y en la vida comunitaria. El nombramiento de un nuevo administrador representa una oportunidad para sostener esa herencia, pero también para abrir nuevos caminos. El pueblo espera respuestas, espera cercanía y, sobre todo, espera no sentirse abandonado. En esta misión, Monseñor Farley Gil Betancourt no estará solo. Contará con la colaboración del presbiterio local, de las comunidades religiosas y del laicado comprometido que nunca ha dejado de ser una fuerza viva en la región. Pero lo que está en juego va más allá de una estructura eclesial. Lo que se juega es la credibilidad de una iglesia que quiere seguir siendo madre, guía y maestra, incluso en contextos donde la fe convive con el desencanto. Y para eso se necesitan pastores que no teman al cansancio, ni a la cruz, ni al polvo del camino. Este es solo el inicio de una etapa que puede marcar profundamente el futuro de la Iglesia en el Caribe colombiano. La llegada de un nuevo administrador apostólico no es una mera formalidad. Es un llamado a recomenzar, a sanar, a escuchar. En los próximos días, los ojos estarán puestos sobre Montería, las palabras que se pronuncien desde el púlpito, las decisiones que se tomen en las oficinas pastorales, los pequeños gestos de un nuevo pastor que no viene a brillar, sino a servir. Todo será observado, todo será interpretado, y si algo ha dejado claro este nombramiento es que para el Papa León XIV cada diócesis importa. Cada comunidad cuenta y cada alma merece un pastor que la cuide como si fuera la única en el mundo. La noticia comenzó a tomar mayor fuerza cuando desde la Nunciatura Apostólica en Colombia se confirmaron los detalles del nombramiento. En efecto, Monseñor Farley Gil Betancourt, actual obispo de Montelíbano, asumiría el gobierno pastoral de la diócesis de Montería en calidad de administrador apostólico sede vacante et ad nutum sanctae sedis, es decir, con plenos poderes pastorales hasta que el Santo Padre decida nombrar un nuevo obispo titular. Este tipo de designación lleva consigo una confianza especial del Papa y de la Santa Sede, pero también un gran peso. En términos eclesiológicos, esta figura no solo mantiene operativa la vida diocesana, sino que actúa como garante de la continuidad espiritual y administrativa de la Iglesia local. Es, en palabras de San Juan Pablo II, el pastor de la espera fiel. No es un tiempo de pausa, sino de consolidación, revisión y renovación. Montería, capital del departamento de Córdoba, es una ciudad marcada por una historia profunda de contrastes, riqueza cultural y pobreza persistente, fervor católico y secularización creciente, esperanza y desencanto. La Iglesia allí tiene un papel irreemplazable. Acompaña a comunidades rurales marginadas, sostiene obras educativas y sanitarias, defiende los derechos humanos en zonas vulnerables y preserva la identidad cristiana de un pueblo que aún mira con fe hacia el cielo en medio de sus luchas cotidianas. En este contexto, Monseñor Farley llega no como extraño, sino como hermano cercano. Aunque su diócesis de Montelíbano es independiente de Montería, ambas comparten vínculos históricos, sociales y pastorales. Muchas de las problemáticas que enfrenta Montería son también vividas en su diócesis original: violencia, desplazamiento, pobreza estructural,
falta de acceso a servicios básicos y la urgente necesidad de una presencia eclesial que no sea solo espiritual, sino también profundamente humana. Durante sus años en Montelíbano, Monseñor Farley ha trabajado con comunidades campesinas e indígenas, promoviendo el diálogo, la paz y la reconciliación en territorios donde el conflicto armado dejó heridas profundas. Su experiencia en la formación sacerdotal también lo convierte en una figura ideal para acompañar, orientar y renovar el clero de Montería, que hoy más que nunca necesita cohesión y claridad de rumbo. La Conferencia Episcopal de Colombia ha recibido la noticia con beneplácito. En un breve comunicado, varios obispos señalaron que el nombramiento del Santo Padre expresa un deseo de cercanía con la región Caribe y un reconocimiento a la experiencia pastoral de Monseñor Farley. Algunos analistas eclesiales incluso se atreven a ver en esta decisión un paso estratégico del Papa León XIV, quien estaría apostando por obispos con perfil pastoral fuerte, sensibilidad social y profunda formación intelectual como pilares de su visión reformadora. Y es que si algo ha caracterizado el breve pero intenso pontificado de León XIV, ha sido su capacidad para unir tradición y renovación sin rupturas innecesarias, pero también sin miedo al cambio. Enviar a un obispo canonista, teólogo y pastor experimentado a una diócesis tan necesitada de estabilidad como Montería es una señal de que no se están improvisando decisiones, se están tomando en oración, con visión y con el oído puesto en el clamor del pueblo. En las redes sociales, como suele suceder en estos casos, no tardaron en aparecer los primeros comentarios. Algunos lo llamaban el obispo silencioso, otros con cierta admiración, el pastor del sur, que llega a sanar el norte. Lo cierto es que, más allá de etiquetas, Monseñor Farley tiene ante sí una responsabilidad inmensa: preparar el terreno, escuchar a todos y, sobre todo, mantener la comunión. Los desafíos son reales y urgentes. La catequesis parroquial ha perdido fuerza en varios sectores. Hay comunidades sin sacerdotes estables. Algunas obras sociales han quedado rezagadas por falta de recursos y no faltan tensiones internas entre grupos que interpretan la fe desde ópticas distintas. A todo esto deberá enfrentarse con humildad, prudencia y determinación. No será fácil, pero no estará solo. Desde su ordenación como obispo en el año 2020, quienes lo han acompañado destacan su capacidad de trabajo en equipo, su apertura al diálogo y su especial amor por los jóvenes y las vocaciones. En Montelíbano ha promovido encuentros juveniles diocesanos, ha fortalecido el trabajo de las pequeñas comunidades eclesiales de base y ha impulsado espacios de escucha sinodal incluso antes del actual Sínodo Universal. El Papa León XIV no ha fijado aún un plazo para el nombramiento del nuevo obispo titular de Montería. Esto podría extenderse por meses o incluso más de un año, como ha ocurrido en otras diócesis del mundo, pero eso no significa que la diócesis esté en pausa. Con Monseñor Farley al frente, la diócesis seguirá su camino, acompañando la vida de los fieles, respondiendo a sus necesidades espirituales y preparándose para la llegada de un nuevo pastor definitivo. Una de las primeras decisiones que se espera del nuevo administrador será la convocatoria de un consejo pastoral ampliado donde participen representantes del clero, la vida religiosa y el laicado. Allí se perfilarán las prioridades inmediatas: revitalizar la evangelización, reforzar la presencia en zonas rurales, reorganizar algunas estructuras administrativas y preparar las celebraciones litúrgicas más importantes del calendario local. Pero más allá de los planes pastorales, lo esencial será el testimonio. El pueblo católico colombiano es exigente, pero profundamente fiel. No basta con palabras. Se espera cercanía, coherencia, sencillez. El pueblo quiere ver al obispo en la parroquia, en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas. Quiere verlo caminar entre ellos, no sobre ellos. Por eso, el verdadero desafío para Monseñor Farley no será solamente administrativo, sino profundamente humano y espiritual. Y es aquí donde su historia personal, su experiencia de fe y su formación sólida pueden marcar la diferencia.
En una región donde muchas veces la Iglesia ha sido la única voz que defiende la dignidad humana. El rol del nuevo administrador será también el de profeta, denunciar cuando sea necesario, consolar cuando haga falta y, sobre todo, mantener viva la esperanza. El Papa León XIV lo sabe y por eso ha confiado esta delicada misión a un hombre que no necesita presentaciones ruidosas. Le basta con caminar, escuchar y servir. El nombramiento de un administrador apostólico no es simplemente una designación técnica dentro del gobierno eclesiástico. Es en sí mismo una respuesta pastoral a una necesidad concreta. En este caso, el Papa León XIV ha decidido intervenir directamente en la diócesis de Montería. Una diócesis que, aunque con una rica historia evangelizadora, atraviesa tiempos de reorganización y discernimiento. El contexto colombiano también es determinante. En muchas regiones del país, la figura del obispo es mucho más que un líder espiritual, es un referente social, cultural y moral en territorios donde otras instituciones han perdido presencia o credibilidad. En este sentido, la figura de Monseñor Farley Gil Betancourt se proyecta como la de un mediador confiable. Alguien que ya ha tenido que lidiar con problemáticas sociales complejas en Monte Líbano, como la exclusión, el narcotráfico, la migración interna y la falta de presencia estatal efectiva. El nombramiento de este nuevo administrador también plantea preguntas importantes sobre el futuro inmediato de la diócesis. ¿Cuál será la línea pastoral a seguir? ¿Qué cambios pueden esperarse en la organización interna de la curia? ¿Qué grado de continuidad se dará al trabajo realizado por el obispo anterior? ¿Y cómo serán atendidas las demandas más urgentes de las parroquias más alejadas? Según fuentes cercanas a la diócesis, una de las prioridades será precisamente la descentralización de la acción pastoral. En Montería existen zonas urbanas bien atendidas, pero muchas comunidades rurales se sienten olvidadas. Se espera que Monseñor Farley impulse una visita sistemática a estas zonas, no solo para conocer sus necesidades, sino para restablecer vínculos pastorales más fuertes con las bases. En otras palabras, llevar la presencia del obispo donde más se le necesita. Además, existe una expectativa particular en torno al fortalecimiento de la pastoral vocacional. Con una disminución preocupante de seminaristas en la región, será clave motivar nuevamente a los jóvenes a considerar la vida sacerdotal y religiosa como caminos válidos y necesarios. Para ello, el ejemplo del propio administrador será vital. Su historia personal, marcada por la fidelidad, el estudio y el servicio silencioso, puede ser un testimonio elocuente. Pero también está la dimensión eclesial más amplia. El Papa León XIV no está eligiendo nombres al azar. Su estilo de gobierno muestra una estrategia clara: promover figuras que reflejen una iglesia sinodal, abierta al diálogo, en salida, pero profundamente enraizada en la tradición. Monseñor Farley, con su perfil técnico y espiritual equilibrado, parece responder exactamente a ese modelo. Durante su ministerio en Monte Líbano fue frecuente verlo impulsar encuentros de formación teológica básica para laicos, fortalecer los consejos parroquiales y establecer espacios de escucha comunitaria. Este enfoque sinodal será clave en Montería, especialmente si se tiene en cuenta que muchas decisiones se han venido tomando de manera centralizada, sin suficiente consulta. Dar voz al pueblo de Dios no será solo un gesto de cortesía, será un ejercicio de justicia eclesial. Desde el punto de vista canónico, su papel como doctor en Derecho será también valioso, en una diócesis que ha enfrentado no pocos desafíos administrativos. Su experiencia puede ayudar a sanear procedimientos, clarificar normativas y dar mayor transparencia a la gestión interna. Todo esto, por supuesto, sin perder el enfoque pastoral que lo ha caracterizado. En los próximos meses será clave también el papel de los medios diocesanos de comunicación. Se espera que el nuevo administrador haga uso de ellos no solo como canales informativos, sino como verdaderos puentes de comunión. En tiempos donde las redes sociales pueden alimentar rumores, especulaciones y divisiones, tener una voz clara, confiable y cercana puede marcar la diferencia.
Y en esto la Iglesia tiene aún mucho que aprender. Un punto que ha generado especial interés ha sido el hecho de que Monseñor Farley mantendrá su cargo como obispo de Montelíbano mientras asume la administración de Montería. Esta dualidad no es común y plantea desafíos logísticos importantes, pero también puede abrir oportunidades para una colaboración interdiocesana más profunda. Especialmente en temas de formación, acción social y pastoral indígena. Ambas diócesis, aunque distintas, comparten realidades similares que podrían enriquecerse mutuamente si se favorece el trabajo conjunto. No se descarta que durante este tiempo de administración se convoquen asambleas pastorales ampliadas donde los fieles puedan expresar sus inquietudes y esperanzas. Si esto se lleva adelante con un espíritu verdaderamente sinodal, podría incluso sentar las bases para una renovación más profunda de la diócesis. Más allá del nombramiento del próximo obispo, en muchos sentidos, esta etapa de transición es una oportunidad histórica para Montería. No se trata simplemente de mantener la maquinaria eclesial funcionando, sino de mirar hacia adelante con fe, de corregir lo que deba ser corregido y de fortalecer lo que esté debilitado. Como recuerda el Papa León XIV en una de sus homilías más recientes. No hay renovación sin escucha y no hay escucha sin humildad. Para los fieles de Montería, este es un tiempo para orar, pero también para participar. Para no quedarse como espectadores de un proceso, sino como protagonistas activos de una nueva etapa. La figura del administrador apostólico no viene a sustituir el corazón de la comunidad, viene a custodiarlo, acompañarlo y prepararlo para el nuevo pastor que vendrá. Finalmente, este nombramiento es también un recordatorio. La Iglesia es una madre que no abandona a sus hijos. Incluso cuando hay vacíos de liderazgo, la providencia actúa y lo hace a través de hombres concretos, de decisiones valientes y de caminos que a veces no entendemos al principio, pero que a la luz de la fe revelan una lógica más alta. Con Monseñor Farley Gil Betancourt, la diócesis de Montería no solo tiene un administrador, tiene un pastor. Tiene una promesa y tiene, quizás, una nueva oportunidad de reconstruir su tejido espiritual desde las raíces mismas del Evangelio. La llegada de Monseñor Farley Gil Betancourt como administrador apostólico de Montería no solo representa un cambio institucional. Para muchos fieles y sacerdotes, este nombramiento ha sido recibido como un signo de esperanza, una oportunidad para sanar heridas, superar divisiones internas y volver a centrar la vida diocesana en lo esencial, el anuncio del Evangelio y el cuidado de las almas. Desde su primera homilía tras el anuncio, el tono elegido por Monseñor Farley fue claro: unidad, humildad y misión. No hubo promesas grandilocuentes ni programas prefabricados. En cambio, se dirigió al pueblo de Dios con palabras sencillas pero firmes, recordando que el verdadero liderazgo pastoral no se impone, sino que se construye caminando juntos. Esta actitud ha resonado con fuerza entre los agentes pastorales y sacerdotes que durante años han sentido el peso de un liderazgo algo distante. Algunos presbíteros incluso han compartido su entusiasmo por la posibilidad de tener un administrador que comprenda por experiencia propia los retos del ministerio parroquial, la formación del clero joven y la necesidad de fortalecer la vida comunitaria. Monseñor Farley ha estado allí, en las aulas del seminario, en los consejos diocesanos, en la administración de recursos y, sobre todo, en la atención directa a los fieles. Uno de los aspectos que ha generado más interés es cómo Monseñor Farley integrará su experiencia en derecho canónico para renovar estructuras sin caer en el tecnicismo. En declaraciones anteriores ha expresado que la ley en la Iglesia no es una trampa, sino una herramienta de comunión, justicia y misericordia. Desde esta visión, se espera que su administración no solo sea jurídica, sino verdaderamente pastoral, cercana, transparente y basada en procesos participativos. Otro tema sensible que requerirá atención es el de las vocaciones sacerdotales. La diócesis de Montería ha visto en la última década una notable disminución en el ingreso al seminario. En parte por la secularización,
pero también por la falta de testimonios vocacionales visibles y entornos parroquiales que acompañen de manera constante a los jóvenes. Se prevé que uno de los ejes de su gestión será precisamente revitalizar la cultura vocacional. No solo al sacerdocio, sino también a la vida religiosa y al compromiso laical. Para ello, el ejemplo personal será vital. Monseñor Farley no es un obispo de escritorio. Su trayectoria muestra una preferencia por el contacto directo con las comunidades. Los encuentros prolongados, las visitas a lugares remotos y la escucha paciente. Ya lo hizo en Monte Líbano, donde llegó a ser llamado el pastor con sandalias, por su costumbre de andar con calzado sencillo y sin escolta entre los pueblos, incluso en contextos de riesgo. Además, la conexión con la figura del Papa León XIV no es menor. El pontífice ha insistido repetidamente en la necesidad de obispos que huelan a oveja, que sean más padres que administradores, más profetas que burócratas. Y esta designación, como tantas otras hechas por León XIV, responde a ese perfil. Detrás del nombramiento también hay una lectura estratégica. El Caribe colombiano, históricamente marcado por profundas desigualdades sociales y tensiones políticas, necesita pastores que no teman involucrarse, que se comprometan con la verdad, pero también con la reconciliación. La Iglesia, como puente de diálogo, solo puede cumplir su papel si sus líderes están dispuestos a estar en medio de las heridas del pueblo. Y eso implica valentía. El estilo de Monseñor Farley, sin duda, pondrá a prueba algunas estructuras cómodas dentro de la diócesis. Su forma directa, su claridad doctrinal y su enfoque sinodal pueden no ser del agrado de todos. Sin embargo, la fidelidad al Evangelio nunca ha sido un camino sin resistencias. Al contrario, toda auténtica renovación encuentra obstáculos. Pero la convicción pastoral del nuevo administrador apunta a que los desafíos no serán motivo de repliegue, sino de renovación. En este contexto, se espera que el trabajo con los laicos adquiera una nueva dimensión. La diócesis cuenta con movimientos apostólicos fuertes, pero también con una gran masa de católicos que permanecen al margen de la vida activa de la Iglesia. Uno de los retos será precisamente generar procesos de inclusión, formación permanente y corresponsabilidad en la misión, porque una diócesis no se construye solo desde el clero, se edifica desde el cuerpo entero del pueblo bautizado. Y aquí la figura del administrador apostólico como puente tiene especial importancia. Él no viene a iniciar un episcopado propio, sino a preparar el terreno para quien será el futuro obispo titular. Por tanto, cada acción que tome estará orientada no solo a resolver lo urgente, sino a allanar el camino para el que vendrá. Eso exige una profunda madurez eclesial, una visión que va más allá de los intereses personales o institucionales. Por eso, muchos analistas eclesiales coinciden en que este nombramiento es también una señal del estilo que León XIV desea imprimir a la Iglesia del siglo XXI, pastores con visión, corazón, competencia y espíritu de servicio. Pastores que no se limiten a conservar lo heredado, sino que se atrevan a discernir, corregir, reformar y alentar. Desde la Santa Sede, el nombramiento de Monseñor Farley no fue acompañado de grandes comunicados, solo un escueto anuncio en el boletín oficial. Pero como bien ha dicho el Papa en otras ocasiones, las decisiones más importantes a menudo se hacen en silencio. Y esta, sin duda, es una de ellas. El pueblo de Montería, por su parte, ya ha comenzado a recibir con cariño al nuevo administrador. Algunas parroquias han organizado vigilias de oración por su llegada y otras han iniciado jornadas de reflexión sobre el papel del obispo en la vida de la Iglesia. En el fondo, lo que se percibe es una apertura, una disposición a escuchar, a recomenzar, a sanar, porque si algo necesita la Iglesia en nuestros días no son estructuras perfectas, sino comunidades vivas, y para eso se necesitan pastores que sean reflejo del buen pastor. Monseñor Farley Gil Betancourt llega como administrador, pero quizás para muchos será mucho más que eso.
La historia de la Iglesia en América Latina está tejida de gestos silenciosos que con el paso del tiempo resultan decisivos. A veces no es una gran encíclica ni un evento multitudinario lo que provoca una transformación profunda, sino una decisión pastoral aparentemente discreta, como el nombramiento de un administrador apostólico, y en este caso, la figura de Monseñor Farley Gil Betancourt, nombrado por el Papa León XIV para acompañar la diócesis de Montería. Podría marcar uno de esos momentos que hacen historia desde la humildad. No es casualidad que el anuncio se haya hecho en medio del mes de agosto, cuando muchas instituciones eclesiásticas están en pausa. Tampoco lo es que se haya confiado esta misión a un obispo que ya tiene bajo su cuidado otra diócesis compleja como Montelíbano. Todo indica que el Santo Padre no ha querido improvisar, ha elegido a alguien probado, prudente, pero también profundamente comprometido con la renovación eclesial que impulsa desde el inicio de su pontificado. En sus primeros días como administrador apostólico, Monseñor Farley ha evitado ocupar los titulares. Su estilo es más contemplativo que protagónico. En cambio, ha visitado discretamente varias parroquias periféricas de Montería, celebrando la Eucaristía, conversando con catequistas, escuchando a religiosos mayores y compartiendo almuerzos sencillos con sacerdotes que no se sentían escuchados desde hacía años. Estos gestos en apariencia simples han empezado a generar una atmósfera nueva. Ha venido a sanar, dice una religiosa de larga trayectoria en la pastoral social. No trae fórmulas mágicas, pero está escuchando con el corazón. Otros destacan su capacidad para identificar rápidamente los nudos que impiden la comunión en la diócesis, decisiones tomadas sin consulta, proyectos que se olvidaron del Evangelio, comunidades divididas por asuntos que deberían ser resueltos con caridad y diálogo. En este sentido, uno de los desafíos que ha comenzado a abordar es el de la reconciliación interna. Ha llamado a todos a la mesa como hermanos, con la Sagrada Escritura en el centro. Esa visión sinodal, tan insistida por el Papa León XIV, comienza así a encarnarse en un territorio concreto, no como una teoría, sino como una práctica, y eso para muchos fieles es una verdadera novedad, porque durante mucho tiempo se sintieron ajenos a las decisiones. Ahora, en cambio, perciben que su voz empieza a ser tenida en cuenta. Otro aspecto que está cobrando fuerza es la apuesta por una iglesia que mire hacia las periferias. La mirada pastoral de Monseñor Farley ha sido clara: allí donde la dignidad humana está más amenazada, allí debe estar primero la iglesia. Por eso ha comenzado a visitar internados, hospitales públicos, cárceles y zonas afectadas por el conflicto armado. En cada lugar ha dejado una palabra de esperanza, una oración, una promesa de presencia continua. No vengo solo a visitarles, dijo en una de esas visitas. Vengo a recordarles que Cristo está en medio de ustedes, que la Iglesia no los ha olvidado. Este enfoque ha sido muy bien recibido también por el clero joven, que ha encontrado en él un referente de equilibrio y entrega. Monseñor Farley ha respondido promoviendo una espiritualidad sacerdotal centrada en la oración, la fraternidad y la misión compartida. Por supuesto, no todo será fácil. Existen tensiones latentes y resistencias naturales al cambio. Pero lo importante es que, bajo su liderazgo, la diócesis parece comenzar a respirar de nuevo. Se nota en las homilías, en los encuentros de formación y, sobre todo, en el rostro de la gente. Este nuevo aire también ha llegado a las instituciones educativas católicas. Monseñor Farley ha impulsado el diálogo entre rectores y docentes para renovar el compromiso evangelizador. La escuela católica no debe ser solo excelente en contenidos. Ha dicho, debe formar discípulos, no solo estudiantes. A nivel administrativo también se han iniciado auditorías para garantizar que los fondos diocesanos se usen con responsabilidad y transparencia. Porque no hay reforma sin verdad. Al mirar el horizonte, una pregunta resuena entre muchos. ¿Será Monseñor Farley el próximo obispo de Montería? La respuesta por ahora solo está en el corazón de Dios y del Papa.
Pero lo cierto es que su presencia ha comenzado a transformar esta iglesia particular. Y eso ya es mucho más que una transición. Es una siembra. En una de sus recientes intervenciones, concluyó con una frase que ha quedado grabada en el corazón de muchos: no estamos solos. El buen pastor conoce a sus ovejas y nunca las deja sin guía. En tiempos de incertidumbre, esas palabras tienen el poder de sostener una diócesis entera. Y así, nos recuerdan que la Iglesia es una madre que no abandona a sus hijos. Incluso cuando hay vacíos de liderazgo, la providencia actúa y lo hace a través de hombres concretos, de decisiones valientes y de caminos que, a la luz de la fe, revelan una lógica más alta.